Saludos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Qué bueno que nos volvemos a encontrar a través de Vida TV. Por supuesto, en lo que corresponde al ministerio Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Y este es su servidor Jesús Narváez. Hoy quiero comenzar con otra etapa dentro de nuestras conversaciones. En días pasados estuvimos tocando lo relativo a los pactos y de aquellos conceptos que entrelazaban los pactos y nos daban información de cómo se desarrollaron y se están desarrollando el asunto de los pactos, el entendimiento de los mismos. Pero eh, siempre he tenido la inquietud de, de fluir, de fluir profesionalmente. Tengo que decirlo, yo soy economista también. Eh, Soy un comunicador social, pero economista, también me formé para eso. Y creo que no tengo el momento como para hablar como economista, sino que la economía, así como cualquier otro profesional, conozco de pastores que son médicos, que son psicólogos, que son profesores, que tienen profesiones. Y yo como economista creo que tanto los médicos como los ingenieros, como los profesores, como los psicólogos, deben tener sus profesiones como herramientas para el servicio. Porque nosotros debemos, digamos que, sujetar o proponer que nuestras profesiones y la capacitación que hayamos podido recibir en nuestras universidades eh, sirvan como herramientas adicionales a la labor superior que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas cuando nosotros disciplinadamente vamos a las Escrituras y cumplimos con el mandamiento que Dios nos ha encomendado. Sobre todo si tenemos un ministerio de la palabra que tenga relación pues con el apostolado, el ser evangelista, maestro, pastor, en fin, tenemos que presentar nuestro profesionalismo como una herramienta, más que como el fin y tratar de como que esto pueda servir de bendición para quienes nos escuchan. Pienso que, por ejemplo, un, un abogado que me están escuchando, yo sé que son muchos abogados los cristianos o cristianos que son abogados, deben encontrar en su profesión la posibilidad de arrancar de las escrituras las leyes que Dios dio y pormenorizarla y explicarla en favor del Evangelio, en línea con el Evangelio. El que es ingeniero debe hacerle honor a lo que estudió, debe ser ingenioso. El que es ingeniero debe hallar los principios y las verdades eternas de la ingeniería al servicio del Evangelio. Igual el médico. El que enseña, bueno, si ya él tiene esa capacidad de poder transmitir el conocimiento, porque tiene una pedagogía que pudo haber sido aprendida o la tiene en lo natural, bueno, debe utilizar como herramienta la pedagogía de la enseñanza para ser los mejores maestros de la Biblia. Y así sucesivamente. Yo como economista he encontrado una serie de principios económicos en las escrituras que son de grande bendición y que están allí para que nosotros podamos arrancarla, para que podamos extraerla y utilizarla. Y para que podamos explicar que si están allí es porque Dios las puso allí, porque nos hacen falta. Entonces, el título que le hemos dado a todas las conversaciones o las que vamos a tener en lo sucesivo tiene que ver con el lente de la economía. Vamos a la Biblia. Sí. Eh, la ley, escúcheme bien, la ley de Dios fue puesta en el hombre
desde que Dios lo concibió y sobre todo cuando lo creó, cuando lo formó. Dios puso la ley de Dios en el hombre. ¿Dónde la puso? En el área que denominamos nosotros o que denomina la Biblia, en el espíritu. ¿Qué parte del espíritu? Bueno, la que nos enseña las escrituras, que tiene que ver con la conciencia. Porque entendemos, después de mucho estudio, de tantos hermanos durante la historia, entendemos, y esto lo dicen inclusive los psicólogos, que nuestro espíritu consta de tres principales partes, que tiene capacidades como la intuición, la comunión y la conciencia. Entonces, cuando Dios creó al hombre, Dios le puso un pedacito de Dios en el hombre, una cosita así. Y esa es la razón por la que dice la escritura que lo recoge Salomón, que en nosotros puso eternidad. En nosotros está la eternidad. Claro, porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, Dios puso en nosotros lo que Él regularmente hace, que es que con lo creado Él proyecta lo que es Él, su carácter, su naturaleza. Y dice Él mismo cuando inspiró a quienes escribieron la Biblia, que fuimos creados a imagen y semejanza de Él. De manera que cuando nosotros fuimos creados, que fuimos concebidos y creados, formados, allí vino en nuestra conciencia instalado Dios. Por eso es que el hombre sabe cuando hace mal y cuando hace bien. Lamentablemente, cuando el hombre pecó, el pecado afectó esa parte del espíritu que es nuestra conciencia. Y en la medida que el pecado se multiplicó, la conciencia fue más afectada todavía, hasta el punto de que quedó entenebrecida o ha quedado entenebrecida. Razón por la que posteriormente escribe el evangelista del Antiguo Testamento, que fue Isaías. Él dice que hay cosas que al hombre dicen que son buenas, él las llama malas, y a las malas las llama buenas, que a lo dulce llama amargo y a lo amargo dulce. Y esto es porque su conciencia está afectada en gran manera. En la medida que el pecado se ha ido multiplicando en el hombre, la conciencia, que es la que determina, que es la que es capaz de ver y entender la justicia de Dios, se ve afectada en la toma de decisión del hombre. ¿Por qué? Porque no ve la justicia de Dios por ningún lado. Entonces él ha tenido que creer en lo que él analiza, en lo que discierne, analiza y llega a su propia conclusión de lo que le dan generalmente los sentidos como información. La vista, el oído, el gusto, el tacto, eso, los ojos, eso lo analiza, un poco de análisis con lo que él pueda percibir sensorialmente y llega a sus propias conclusiones, especialmente si complace sus propias expectativas. Esto lo sabe Dios y esto lo saben los hombres. Y en la medida en que el hombre va creciendo y va creciendo, bueno, los niños cuando tienen 6, 7 años ya tienen formado su carácter. Ya los niños saben, de 7, 6, 8 años, ya saben qué es bueno y qué es malo. Y luego siguen creciendo y creciendo y madurando, y cuando tienen 17, 18 años, ya no solamente el carácter, sino que tienen una personalidad. Ya tienen la estructura de una personalidad. Entonces, el hombre es muy complejo, pero eso es lo que ha estado pasando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el asunto económico? Muy fácil. Eso es muy fácil.
porque Dios sabía que el hombre tenía que multiplicarse, porque había sido un mandato mismo de Dios. Multiplicar, les dijo primero, fructificar, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Me gusta esa palabra de sojuzgar porque eso es mandar con violencia. Y eso se perdió precisamente por el pecado. El hombre quedó listo, no pudo más. Hasta el punto que después que habla con Noé, a Noé le dice, sí, fructifícate, multiplícate y llena la tierra. Pero ya no le dice sojuzga. ¿Por qué? Porque ya el hombre había perdido esa capacidad por el pecado. Ya no puede mandar con violencia sobre la naturaleza. Eso solamente lo pudo hacer Jesucristo, que le dijo al viento, a la tempestad, que hubiese bonanza y la hubo. Le dijo a los peces que se movilizaran en determinado lugar y se movilizaron. Y fue Pedro y pescó y sacó el pez con el estatero y con eso pudo pagar los impuestos. Eso es sojuzgar. Esa capacidad es dada ahora y recuperada para la iglesia. Pero eso hablaremos en su momento. Mientras tanto, nos debemos centrar en el asunto de ser fructífero. Dios no solamente le dijo al hombre que se multiplicara, porque para eso no hay problema, dice cualquiera. Multiplicarse, eso no es problema, eso lo han entendido muchos sementales. Y se ha multiplicado y se ha llenado la tierra por el pensamiento del semental. No hay problema por eso. El asunto es que lo haga en términos de la fructificación y lo que encierra este mandato. Porque la fructificación contempla el hecho de que cuando Dios nos dice fructificado es que demos fruto. ¿Frutos de qué? De lo que Dios ha puesto en la conciencia del hombre. Porque le puso el carácter de él. Porque fuimos creados a imagen y semejanza de él. De manera que al fructificarse y al hablar de fruto, es porque Dios también le había dicho que tendría que tener solamente una mujer, y no varias. Y a la mujer un solo hombre, no varios. Que el matrimonio es muy importante, que velar por los hijos, que la familia como una identidad que es de suma importancia. El fructificar con los lineamientos de Dios. Dios no quiere, escúcheme bien, Dios no quiere que llenemos la tierra de criaturas, sino que de hombres que fructifiquen, que sean capaces de manifestar el carácter santo de Dios que está instalado desde la formación del primer hombre. Pero ¿cómo va a ser posible esto si tiene echado a perder el asunto del espíritu? La Biblia llama ese problema de la conciencia que se fue oscureciendo, quedó entenebrecida y que ya no es capaz de poder percibir en la justicia de Dios como muerte espiritual. Quedó separado de Dios. Y por supuesto, si el plan era no solamente ser formado, sino también crecer teniendo comunión con Dios, que es la otra parte del espíritu, teniendo una permanente comunión con Dios y poder entender todo lo que el Señor estaba dispuesto a darnos, y luego poder llenar la tierra y poder señorear en la tierra, sojuzgar en la tierra. No podía ocurrir esto con un espíritu muerto, que es el concepto que recoge ese problema que tendría la conciencia del hombre. Ahora bien, Dios sabía que esto había ocurrido lamentablemente, como dice, para corroborar esto de que el espíritu es capaz de recibir el carácter santo de Dios. Eso se obtiene tan solo por aplicarle un poco de lógica a lo que dicen las mismas escrituras.
Me voy a permitir leerle una porción que está aquí en Génesis, en el capítulo 26, versículos 4 y 5, donde se está hablando acerca de las promesas que Dios le hizo a Isaac y a Jacob, de continuidad con lo que le había dicho a su padre. Le dice así, en el capítulo 26, versículo 4, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo mi voz y guardó mis preceptos, mi mandamiento, mi estatuto y mis leyes. ¿Cómo fue que las cumplió Abraham? Si usted está pensando de que lo que está escrito ahí tiene que ver con la ley dada a Moisés, permítame decirle que Moisés salta a la escena de la historia siglos después, muchos siglos después. Bueno, pero la Biblia recoge, escrito, inspirado por el mismo Moisés, que ya Abraham estaba obedeciendo las leyes de Dios. Claro, porque Abraham no tenía tan dañado el corazón. Aunque era un gentil y aunque pudo haber estado idolatrando otras cosas, tal como lo relata el libro de Josué, en su momento Dios lo llamó y él oyó y le creyó a Dios. Y salió de Ur de los Caldeos, a donde Dios le dijo, donde él estaba cómodo. Él estaba entre su familia. Allí con Taré y estaba su hermano Nacor y todos tenían una familia próspera en un lugar con riqueza. Pero Dios lo llamó con un propósito. Y Dios lo llama porque que Dios conocía su corazón. Y decide obedecerle a Abraham. Y salió en incertidumbre. Sí, porque ¿hasta dónde me llevará esta voz? Y lo llevó a Canaán. Pero le creyó a Dios todo lo que Dios le dijo a Abraham. Él lo creyó. ¿Cometió errores Abraham? Sí, cometió errores Abraham. Pero por sobre todas las cosas le creyó. Y por haber creído él, nosotros fuimos alcanzados por la fe. Él tuvo una fe, le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y todos los que creen como creyó Abraham, somos hijos de Abraham. La bendición espiritual nos alcanzó, aquella que le dijo y que recoge el capítulo 12, versículo 3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios le hizo promesas a Abraham. Sí, le hizo promesas a Abraham. Promesas que tenían que ver con descendencia, con familia. Promesas que tenían que ver con bendiciones con la tierra y con muchas otras bendiciones. Pero les dio promesas de orden natural o material y espiritual. Las espirituales tienen que ver con la promesa de que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque a través de Abraham vino la promesa del que nos iba a redimir. Ese plan de redención que se puso en acción desde el capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio. Cuando arranca el capítulo 3, versículo 15, en las escrituras del libro de Génesis, está arrancando la redención, la historia de la redención. Tanto que, escúcheme bien, los primeros 12 capítulos de la Biblia, que son los 12 primeros capítulos del libro de Génesis, obviamente, hablan de la necesidad de la redención. Los capítulos que van de ese 12 hasta cubrir el último libro del Antiguo Testamento, que es el de Malaquías, allí se trabaja, es el canal de la redención. Sí, señor. Por otra parte, los evangelios hablan de la provisión de la redención. El libro de los Hechos, que trata la proclamación de la redención. Los libros que van desde Romanos hasta Judas tratan sobre la explicación de la redención.
Y el libro de Apocalipsis, ¿qué cree usted que trata? La consumación de la redención. El plan de la redención avanzó desde Génesis 3:15 en adelante. Ahora, la ley de Dios ya estaba en la conciencia del hombre. Sí, señor. El tribunal de Dios está instalado en nuestra conciencia. Cuando Dios le dijo a Adán, ¿dónde estás? Se escondió Adán. Y le dijo, ¿por qué te escondes? No, oí tu voz y tuve miedo. ¿Y cómo, quién te enseñó a que, quién te enseñó eso? Ya sabía que había pecado. Cuando Dios le dijo a Caín, después que había matado a Abel, su hermano, ¿dónde está tu hermano? Ya empezó respondiendo con un pecado. Yo no sé. ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Porque es que Dios estaba instalado en la conciencia del hombre. Y el hombre no podía, no podía hacer más nada. Se comenzó a multiplicar el pecado y entonces ya esa habilidad y esa capacidad de poder tener comunión con Dios se fue perdiendo precisamente por el pecado. Ahora que es recogido y dicho de una manera especial en Génesis, de que fueron lanzados Adán y Eva del huerto y ya no iban a tener esa comunión. Sí la iban a tener la comunión, pero con problemas de ruido por el pecado. Y en la medida que el pecado se fue multiplicando, el hombre se fue alejando de Dios. Y luego vino Caín y salió no solamente de la cercanía de su padre, sino que fue arrojado y andaba como errante por allí. Y cuando salió de los predos de su padre, entonces vino y construyó una ciudad y dejó de hacer la economía que Dios había enseñado, que era en base a siembra y cosecha. Se fue a construir una ciudad. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar en esa ciudad? En las ciudades, cosas que Dios sabía que iba a acontecer, hay otra economía, que es la economía de la ciudad basada ¿qué? En la justicia. No hay justicia. Ahí entonces vienen otros asuntos que por la afectación del pecado hay una distorsión, porque ya la economía de la ciudad da como resultado la necesidad de implementar un modo productivo. Un modo productivo que haga lo necesario como para cubrir las necesidades de la gente que se multiplicaba. Ahí nacen los modelos productivos. De allá para acá han habido algunos modelos. De los tres más importantes, tenemos el modelo de producción esclavista, tenemos el modelo de producción medieval, tenemos el modelo de producción socialista y tenemos el modelo de producción capitalista. Todos estos modelos han sido salpicados o han surgido del hombre mismo de acuerdo a sus necesidades y Dios trabajando en medio de eso para ver quiénes en su corazón, es decir, en su conciencia, no están tan afectados por el pecado para poder trabajar con ellos respecto de lo que se les puso como ley desde un principio. Recordemos esto y lo retomo nuevamente. Todas las cosas que Dios creó, en ello da por sentado de que se capte lo que es Dios, lo que es su carácter, lo que es Él y su naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando vino Jesucristo, ¿qué fue lo que pasó con el Señor Jesucristo? Que dio a conocer
a Dios en Padre, Hijo y Espíritu Santo. En eso se empeñó el Señor Jesucristo. El Hijo vino a dar a conocer a Dios y cómo el Señor se manifestaba, cómo es que Dios se ha manifestado como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En las leyes que Dios puso en la conciencia del hombre, allí se refleja lo que es Dios, la inmutabilidad de Dios, lo que es Él en cuanto a que es todopoderoso, que Él es paciente, que Él es misericordioso. Todo ese carácter fue transferido al hombre para que el hombre pudiera fluir como Él, porque el plan de Dios es que el hombre pueda señorear en esta creación de alto, largo y ancho y representarlo a Él. Ese es el plan de Dios. Lo que pasa es que el pecado en estas primeras cosas lo echó a perder. Pero Dios tenía un as debajo de la manga, el plan de salvación, la redención. Y lo anuncia, se lo dice al enemigo mismo, que fue el causante de este problema, y en cierta medida, en segundo grado, el hombre porque no obedeció, porque él tenía la capacidad de obedecer y de rechazar la propuesta del diablo. Pero no la rechazó y con él se nos enredó el papagayo. Cuando Dios sigue tratando de una manera muy especial y nos habla de un plan de salvación en esto de la redención. La redención es el plan central que recoge la justificación. Y la justificación es parte del plan de salvación. La salvación consta de 6 aspectos fundamentales, centrales: el arrepentimiento, la fe, el nuevo nacimiento o regeneración, la justificación, la adopción y la santificación. ¿Me escuchó eso? Esos 6 aspectos trata la salvación, pero dentro de eso está el subplan que se llama justificación. Y la justificación comprende 3 aspectos también, que es la redención, la parte que tiene que ver con la remisión y la propiciación. Sí, todo esto debe ser asimilado por el Hijo de Dios, por los hijos de Dios. Entenderlo para poderlo explicar y que tengamos cada día mejores argumentos, no solamente para gozarnos en gran manera de que Dios le ha placido darnos a comprender todo esto, sino para que otros lleguen al conocimiento de Dios. Usted, mi querido amigo que está escuchando esto, no por coincidencia, usted tiene que tomar la determinación de hacerse y de convertirse en un hijo de Dios. ¿Cómo? Reconociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador. Ya después vendrá el Espíritu Santo de Dios a crear en usted unos deseos incontrolables de conocerle y de fluir como hoy lo hacemos nosotros. ¿Cómo? Con gozo, con grande expectativa de que cómo hacemos nuestro trabajo para que otras personas lleguen al conocimiento de Dios. Dios sabía que el hombre se iba a multiplicar, que iban a surgir ciudades, y una de las primeras ciudades que surgen es Babel, de donde, luego esa palabra Babel como origen de Babilonia, que es confusión, no es otra cosa que la antítesis de Jerusalén o la Nueva Jerusalén, que es donde se iba a efectuar la redención con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero el enemigo, ¿cómo se enteró? No sé. En la escritura debe estar. El enemigo hizo pero lo primero que el enemigo hizo fue, escúcheme bien, yo pienso que no era que lo sabía todo, porque él no lo puede saber, pero a todo lo que el Señor proponía al hombre, él le decía que no. Cuando le dijo llenad la tierra, primero le dijo fructificado.
multiplicado y llenar la tierra. Bueno, cuando bajaron aquellos hombres de allá de Ararat, después del diluvio, que comenzaron a bajar y a llenar la tierra, el enemigo le dijo que no la vas a llenar, se quedan aquí. ¿Para qué vamos a andar para acá y para allá? No, aquí vamos a hacer la economía de nuestro padre Caín, la economía de la ciudad. ¿Eh? En esa economía de la ciudad hay que agregar valores, hay que sumarle y poner precios en donde la justicia no es precisamente el común denominador de cada una de las actividades que se hacen en esa ciudad, en la economía de la ciudad. De esto tendremos que desarrollarlo en nuestras conversaciones, pero ahora proseguimos con esta parte inicial. Me adelanto en decirles esto, por ejemplo. ¿Usted cree, mi querido hermano, qué cree usted dónde vamos a estar en el milenio? ¿O qué es lo que vamos a hacer en el milenio? ¿Usted cree que vamos a andar flotando en el cielo? No, el Señor lo dice claramente en las Escrituras. Pablo lo dice en 1 Corintios capítulo 6, en el capítulo 3, que nosotros vamos a juzgar. Vamos a juzgar. ¿O qué creen cuando el Señor dice que nosotros vamos a reinar con Él? ¿Cómo cree usted que vamos a reinar? ¿A reinar sobre quién? Sobre los que queden, los humanos que entran al milenio. El capítulo 64, 65 y 66 de Isaías es claro, es decir, los que van a entrar al milenio, ¿en qué condiciones? Va a haber gente, hermano. ¿Cuáles? Las que dice el capítulo 24 de Mateo, que le decimos de una manera un tanto jocosa, ¿no? Las naciones ovejas. Esas naciones ovejas son las que van a entrar en el milenio. ¿Y cómo van a vivir? ¿Cómo creen ustedes que van a vivir durante 1000 años? Con la economía de la siembra y de la cosecha que primariamente le dio el Señor al hombre en el denominado, el marco circunstancial del huerto de Edén. Que yo no pienso que usted esté pensando que un huerto así como tal, ¿no? Con alambres de púa alrededor que le puso después Los Ángeles. Eso es una condición espiritual que tenía el hombre porque todavía no tenía dañada su conciencia. Pero tuvo que escribirla así Moisés. Y luego el Espíritu Santo de Dios nos daría detalle. Porque esa es una de las preguntas que muchas veces yo le hago a los exégetas, a los hermanos. Yo no es que los quiero confrontar, pero sí les pregunto como para que se haga una reflexión. Es que verdaderamente usted cree que porque comieron un fruto, yo no sé qué fue, zorrocloco, manzana, mango, chirimoya, yo no sé cómo fue la fruta, pero usted cree que la prohibición de comer o no una fruta determina la condición de pecado. Algo tuvo que pasar, solamente que es recogido de esa manera, de un modo artístico, utilizando figuras literarias y figuras que expresaran un pensamiento corto allí, que luego el Espíritu Santo de Dios en comunión con él nos lo iba a revelar. Pero yo no estoy pensando que usted crea que se trataba de un fruto tal cual como si fuera una manzana o una pera. No. Y tuvo que ver con algo alrededor de lo que es el sexo. Para la multiplicación. ¿Bajo qué esquemas que se echó a perder el asunto de la fructificación? Lo que hace Moisés es recoger de una manera artística una trama escrita con figuras retóricas capaces de enquistar en su seno la verdad de lo que ocurrió, pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios.
Y usted me dirá a mí, ¿y por qué no me lo cuenta? En su momento. Pero yo creo que a estas alturas del 2023, nosotros, los que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra, de utilizar las redes sociales, los medios de comunicación masivos, yo creo que nosotros tenemos que tener mejores argumentos que pensar que podemos con enseñanzas pueriles, creemos que vamos a tocar la conciencia de un hombre que hoy está afectado por una cantidad enorme de información y de las distorsiones que el enemigo ha hecho a través de ella. Nosotros tenemos que utilizar mejores argumentos, y los mejores argumentos vienen por la revelación, la iluminación, la visión y la inspiración que ahora tenemos por vía del Espíritu Santo que mora desde adentro mismo, que está aquí en nosotros y que es capaz de revelarnos y decirlo. Ahora, usted, mi querido hermano, que tiene algunas, atrévase a escribir y atrévase, como yo lo estoy haciendo a través de las redes sociales, de compartir estas verdades, de compartir estas inquietudes, esta perspectiva que Dios nos da a través de su palabra. Yo estoy con conciencia tranquila al compartir con usted estos asuntos que verdaderamente nos convienen saber y manejar. ¿Usted cree que en el milenio nosotros vamos a gobernar? ¿Qué es lo que vamos a gobernar? Bueno, yo me voy a detener en el comentario porque el tiempo ha llegado a su fin, pero sí le voy a crear estas expectativas. El propósito de Dios, cuando trajo en un momento determinado la escritura de las leyes y dárselas a una, es porque ya había una nación. Y esa nación era la nación piloto, que era Israel. Le dio 613 mandamientos. Esa era la ley mosaica. Y en los siguientes pactos, para que en el siguiente pacto el Señor Jesucristo lo redujera a 2. Y para el siguiente pacto, un solo mandamiento. Gálatas capítulo 5, versículo 14. Uno solo. Que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Es la ley de Cristo. La ley de la fe. Es un solo mandamiento. Se reduce a uno solo. Cumplir con ese uno solo lo dejaremos para una próxima ocasión. Por ahora nos detenemos y les invitamos cordialmente para que usted busque a través de Vida TV la forma en la que nosotros podamos hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. Será hasta ese momento y que Dios me lo bendiga en gran manera.